las 8:36, continuamos en Radio Análisis, en la Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y en las frecuencias de Chile TV para todos ustedes, por supuesto también a través de nuestras plataformas digitales. Empieza inmediatamente nuestro panel de conversación con la presencia, como cada mañana, de la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento porque estamos en enero, aunque no necesariamente los temas que vamos a tratar ahora nos van a poner alegres. Vamos a verlo. Nos acompaña en primer lugar el abogado e investigador de Nodo 21, Raúl Méndez. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz año 2025 para todos también, ustedes especialmente. Muchas gracias, Raúl. Bueno, y a través del Zoom, distante físicamente, estuvo harto semanas aquí en Chile, pero volvió a Londres. Javier Arce, ¿cómo estás, Javi? Buenos días, bienvenida. Siempre es una alegría tenerte acá. Muchas gracias y gracias por la invitación y perdonen la demora, pero tuve que salir y fue un poco loco todo. Así. Sí, está bien. Gracias, Javiera. No te tuvimos acá en las semanas que estuviste en Chile, ¿eh? Hay un reclamo, pero para la próxima te esperamos encantados acá. Perdón, fui por muy poquito tiempo, Sí, así que, pero ya me vuelvo cuando vuelvas siempre. Te invitamos a un café, Javi. Así es. Bueno, ya vuelvo para siempre, en octubre. Qué bueno. No, qué perdón, bueno. en agosto. En agosto vuelvo. Bueno, y Raúl Méndez, que además viaja desde Valparaíso para acá, así que muy bien. también se agradece su presencia esta mañana. Yo quiero contrastar tu tono pesimista, Pato, con quizás una nota más optimista a propósito de lo que pasó ayer. Bueno, está el cese al fuego en la Franja de Gaza, ¿no? Que creo que ya eso es una buena noticia que contrasta harto con lo que hemos visto el último año, pero en materia de lo que pasó en el Senado, yo ayer vi la sesión completa de la Comisión de Trabajo del Senado y el tono que se usó ahí yo creo que fue bastante esperanzador. No sé si ustedes coinciden en eso, las declaraciones, por ejemplo, del senador Cruzcoque, el mismo senador Coloma, senadores que estaban ahí participando en la comisión pero no son parte de ella, como el senador Latorre, Alejandra Sepúlveda. Me llamó mucho la atención que planteó el valor de llegar a acuerdos, pero también de tener diferencias legítimas y que en esas diferencias encontrarse. Creo que eso de alguna manera se traduce en este acuerdo que evidentemente no deja conformes a ninguno. Es cosa de leer o escuchar las declaraciones del Partido Republicano, lo que plantea José Antonio Kast. Hay algunos que lo comparan incluso con el apoyo de Chile Vamos a la nueva Constitución desde el Partido Republicano, y por el lado más izquierda, digamos, no sé, Manuel Riesco, entre otros, que también dicen que es una traición para el pueblo, en fin. Ahí, Raúl, te quería dar la palabra, ¿no? En términos generales, el acuerdo, ¿qué te parece? Esto tiene, bueno, varias patas para ir analizándolo, pero respecto de esto, ¿no? Que genera un acuerdo que evidentemente, un acuerdo es cuando ambas partes ceden. Es evidente que aquí se dio mucho más el gobierno que la oposición, ¿no? Porque finalmente la solidaridad cuesta encontrarla en esta cotización adicional, ¿no? Uno lo puede interpretar de distintas maneras, pero finalmente el propósito del gobierno de subir las pensiones actuales vía solidaridad no necesariamente se cumple. ¿Para qué hablar de la división de la industria, ¿no? ¿Cómo lo es? Claro. Yo creo que en términos generales que se haya encontrado un punto de acuerdo es una muy buena noticia. El tono de la conversación lo relevaba, pero también la capacidad y que las personas puedan ver que efectivamente el sistema político en su conjunto es capaz de mejorar las condiciones que tienen de vida actuales. Y ahí yo creo que es importante transmitir una esperanza que finalmente debe ser cumplida, porque si vemos hoy día al sistema político llegando a un acuerdo que finalmente no se traduce en un beneficio concreto para las personas en su cotidiano,
puede ser un fracaso muy grande. Entonces, ahora, una vez que se hayan puesto de acuerdo en avanzar y en los diferentes puntos que por supuesto no dejan contento a nadie, yo creo que hay que ir viendo, que también se planteó en la conversación ayer, hay que ir viendo ciertos elementos que permitan traducir ese acuerdo en beneficios concretos para la gente. Y ahí hay varios elementos. Pues uno es efectivamente la creación del seguro social. Yo creo que si bien no es lo que se planteaba en el comienzo, está muy lejos de serlo. Sí, este acuerdo permite la creación de una institucionalidad que permite establecer un seguro social en materia de pensiones y de esa manera hacer algo que actualmente es imposible de transmitir. Hoy día, cuando le decimos a las personas, ¿sabe qué? Usted con solidaridad, usted con un seguro social estaría mejor de lo que está hoy día, es solo una declaración de intenciones y la persona tendrá que creer más o menos en qué tan buenas o fiables son esas intenciones. Pero una vez que tenemos creada una institucionalidad y haciéndola funcionar mediante, ya sea el mecanismo del préstamo con rentabilidad protegida o a través de esta fórmula que se encontró del seguro de invalidez que se va a reformular en ciertos aspectos, uno ya podría decir, mire, esto que funciona es gracias al seguro social. Y entonces el eje de la discusión ya es completamente diferente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ese es un logro muy grande. Al estilo de la PGU, dices tú, que es una medida que cuando primero se implementa, nadie tiene muy claro su alcance, luego con el paso del tiempo se constata, ¿no? Efectivamente. Ahí, bueno, Raúl ha planteado un punto bien importante, Javiera, porque claro, está esta dimensión más institucional que es la del acuerdo. En tiempos de crispación tiendo a pensar que llegar a acuerdos tiene un valor en sí mismo, ¿no? Pero no podemos olvidarnos, para no ensimismar el sistema político, que el objetivo del sistema político no es llegar a acuerdos para llegar a acuerdos, sino en este caso puntual para mejorar las pensiones, ¿no? Bueno, ¿cómo ves eso, Javi? Me parece que Raúl es coherente con lo que tendría la postura del Frente Amplio, particularmente si nos referimos a cómo celebrar la generación de un acuerdo. Yo sería optimista, particularmente por lo que sale, o por lo menos la votación de unanimidad que hubo en el Senado respecto de votar por lo menos la idea de legislar, y que eso está interesante. Ahora, lo del seguro me parece interesante, pero si nosotros hablamos de seguridad social, esta reformita no es eso. O sea, y acá se le va a juzgar, yo creo, al Frente Amplio en particular, porque prometieron cambiar todo, porque todo estaba malo. Y esa era la discursiva poco odiosa también de la campaña y de todo lo que se prometió, y el primer año de gobierno, donde eran los nuevos, los prístinos, lo mejor del mundo, que no había nada mejor que ello. Ahora, a mí me preocupa que todavía, yo leí una minuta por ahí porque las indicaciones eran muy fuertes, o sea, era mucho texto. Yo lamentablemente yo llegué el lunes después de un viaje súper accidentado, tuve que hacer clase ayer, fue bien terrible mi día, entonces no alcancé a leer el paquete de indicaciones entero, pero sí leí una minuta que llegó, parece, del Ministerio del Trabajo. Y claro, por lo menos se tienen ciertas claridades de cuánto debería aumentar, y esta proporcionalidad es como una incrementalidad en el tiempo, ¿ya? Pero si vamos a ver que esto es como un sistema de reparto, como diría András Sutov, o esto generaría un principio, un puntapié inicial, yo diría que no. Yo diría que sí, nosotros lo vemos desde la dimensión política, y yo estoy de acuerdo con Raúl, por lo menos se muestran dialogantes, y se muestra que se pudo llegar a un acuerdo. Ahora, yo creo que hay que hacer como mirar un poco para atrás, sobre la posibilidad que tuvimos en algún momento de tener un 3-3, que ese era bastante más adecuado, pero la tosudez de las fuerzas políticas de ese momento, incluyendo las fuerzas de gobierno, incluyendo el Partido Socialista, que querían 4-2, nos pone de nuevo en jaque, y como de repensar que la política no siempre es todo lo que queremos, sino lo que podemos. Entonces yo creo que esa es como la principal lección. Ahora hay que ir viendo bien los detalles de esto, porque una cosa es aprobar en general la idea de legislar, y otra cosa es aprobar en particular los paquetes de indicaciones.
Y yo creo que ahí los tironeos de la opinión pública, nosotros ayer veíamos unos tweets extremadamente odiosos de Marcela Cubillos y de otras personas de la derecha llamando a rechazar, y vi también por otro lado otra gente que planteaba que, y esto es una alerta, que probablemente este 8.5, que es este incremento, podría afectar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, también ojo ahí con las medidas que se están tomando, porque ya sabemos que las 40 horas tuvieron una afectación bastante compleja, sobre todo en el sector de los servicios, los restaurantes. Entonces, también muchas veces por querer estar como muy progresista, se podría decir, podríamos terminar afectando lo que ocurre con ese sector, que además es donde poseen una amplia ocupación de mano de obra. Entonces, eso yo diría que hay que tener harta consideración. Ahora, yo eso estoy hablando desde el prejuicio, la ignorancia, y que tampoco me quedó muy claro cuánto afectaría eso en los documentos a los cuales tuve acceso. Entonces, también sería cuidadosa de si el objetivo de esta reforma es mejorar el sistema de seguridad social. La noticia lamentable es que no. Pero si el acuerdo de esta reforma o de esta reformita es mostrarnos dialogantes y acercamiento a las partes, yo diría que cumple satisfactoriamente su objetivo. Sí, bueno, hay que decir que el sistema previsional chileno es una rareza en el mundo. La mayoría se compone por 3 partes, ¿no? Lo tripartito, que es la parte que pone el empleador, el ahorro individual y también del Estado, que eso hasta ahora no existe. Por lo tanto, es un avance sustantivo ya incorporar este tercer elemento, que sería el aporte del empleador, que, como digo, no existe, o sea, existe en la mayoría de los países del mundo. Ahora, Raúl, el debate previsional, ayer varios de los discursos, por ejemplo, de senadores del oficialismo, decían que esto es un primer paso, ¿no? Es un avance, es un puntapié inicial, pero la pregunta está si con esta reforma, o pequeña reforma, o modificaciones al sistema, se cierra el debate previsional, porque uno podría pensar que un gran aliciente para la oposición, para las derechas, es justamente cerrar este tema y que no le rebote en el próximo gobierno, eventualmente de Evelyn Matei, ¿no? Pero bueno, por lo que estamos conversando, pareciera que esto no se va a cerrar. La industria de las FP, si bien tiene algunas modificaciones, no ocurre lo que se había planteado de la división de la industria. Ahora va a administrar mayores recursos que antes. ¿Cómo lo analizas desde ese punto de vista, ¿no? Desde el Frente Amplio, lo que es ahora el oficialismo, una discusión que no necesariamente va a quedar cerrada si es que se aprueba esta reforma? Sí, respecto o sea, anteriormente hacía alusión a lo que era la institucionalidad del seguro social, pero efectivamente ese es un elemento de varios que se incluyen en este acuerdo sobre la reforma de pensiones. Y ahí están incluidos también estos otros elementos, como la industria propiamente tal, la PGU también, que son todos los aspectos que incluía la reforma desde su trámite inicial. Y en el apartado de la industria propiamente tal, efectivamente se incluyen ciertos mecanismos para disminuir las barreras de entrada a nuevos competidores, pero la división de la industria efectivamente no es lo que se esperaba, digamos. O sea, y de hecho lo que se proponía en un comienzo era una división donde existieran unos entes inversores, otros administradores de las cuentas. En principio era un administrador de las cuentas que era público, y ahí se ve lo que tú mencionabas al principio, o sea, cuánto se ha tenido que ceder para poder llegar a un acuerdo y cuánto es lo que se ha cedido desde el sector del oficialismo para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es importante también transmitirlo, o sea, se está llegando a un acuerdo, las pensiones van a mejorar, efectivamente cuando empiecen a correr los beneficios del seguro social, que cumpliendo todos los requisitos puede llegar hasta 2,5 UF en total, o sea, es decir, casi 100.000 pesos una persona que cumple con los 20 años de cotización, más o menos creo, 25, se tuvo que ceder en otras cosas. Ahora, ahí lo que queda, yo creo que es todavía seguir teniendo esas conversaciones, porque hay cosas que más o menos
tienen más o menos sentido también en un sentido técnico. O sea, Javiera lo decía muy bien, como la política tiene esta dimensión de lo posible, de dónde es posible avanzar de acuerdo a las fuerzas políticas que existen y te permiten hacerlo. Pero también es importante llevar adelante cambios que sean sustentables y que tengan un sentido técnico desde el ámbito de la política pública, no solo desde la política de fuerzas políticas. Y ahí a mí me parece que, o me cuesta entender todavía, en realidad me cuesta entender este fetiche que existe con respecto a la AFP. O sea, si los estudios te señalan que el problema que hay o la barrera a la entrada para la competición está dada en la administración de las cuentas, que lo mejor que puede pasar entonces es la desconcentración de la industria, me cuesta entender los argumentos de por qué hay tanto énfasis o empecinamiento de parte de la oposición por mantener la AFP igual, tal como existen. Pero, Raúl, cuando tú dices me cuesta, ¿eso es retórico o de verdad te cuesta? No, yo, porque o sea, yo soy un convencido yo podría de que deducir de por qué ocurre como tú estás describiéndolo. O sea, digo, las AFP tienen mucho poder, ¿no? Claro. No, sí. Por eso voy al argumento técnico, no al argumento político. Por eso sí el énfasis en el ámbito de la política pública y no en la política como simple correlación de fuerza. Porque todo lo demás, si bien yo entiendo que hay un ámbito de lo posible, también entiendo el argumento técnico que hay detrás. O sea, entiendo el argumento técnico de que la licitación de stock efectivamente le pega en la línea de flotación a las comisiones que cobran la AFP. Entiendo que es posible crear el seguro social con el 2,5 que se va a administrar mediante la institucionalidad del CIS. Lo puedo entender estando más o menos de acuerdo. Uh-huh. Pero aún no entiendo, o me cuesta entender, la necesidad de mantener una industria que ha demostrado no funcionar. O sea, han pasado 30, 40 años desde la instalación de la AFP y definitivamente no han funcionado. Cada reforma que ha habido ha sido para parchar las deficiencias de esa industria, en el que la gente está obligada a cotizar. O sea, un negocio donde las personas están obligadas a poner su dinero y que tiene una rentabilidad sobrenormal, digamos. O sea, el año pasado fueron 540.000 millones de pesos, ahora van al tercer trimestre de este año y va sobre los 450.000 millones de pesos, y solo para tener un punto de referencia. O sea, esta semana también ha sido parte de la conversación el recorte presupuestario del Ministerio Público. El recorte presupuestario del Ministerio Público se da como consecuencia de un recorte presupuestario del presupuesto general de la Nación. Ese recorte del presupuesto general de la Nación fueron 543.000 millones de pesos. Alrededor de 2.000 millones de pesos de diferencia con las utilidades que tuvieron la AFP el año pasado. O sea, tuvimos que hacer un recorte general de todo el país que es equivalente a las ganancias de las AFP, que además funcionan mal, que además... Entonces, esa parte a mí todavía me cuesta entender. Yo creo que ahí se puede seguir dando la conversación, y sobre el alcance de los beneficios me parece que también se va a seguir dando una conversación sobre disminuir los requisitos para que las mujeres que accedan al beneficio del seguro social sean un volumen mayor, que se haga cargo de la realidad de las mujeres del país y no solo... y no queden fuera, digamos, del acceso a los beneficios de la reforma. Sí, muy corto, Pato. A mí me cuesta entender el argumento para oponerse, por ejemplo, a una AFP estatal, que sea una competencia estatal, porque está una discusión que se dio antes del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. De hecho, era parte de sus compromisos de gobierno, que finalmente por las movilizaciones derivó en la Comisión Bravo y en la propuesta que se desechó. Pero una FP estatal no parece una propuesta leninista, ¿no? Bueno, es parte también de la discusión y lo que queda pendiente. Sí. Me da la impresión, Javiera, que este tema es un súper buen ejemplo de la tensión que se produce entre lo ideal y la realidad, ¿no? Ya que tú usabas el concepto de reformita, y en algún momento también te referías a que en la política uno terminaba discutiendo lo que se puede y no lo que idealmente quisiera, ¿no? Y aquí la tensión es súper interesante porque, por un lado, creo que quienes quieran defender la valía de este acuerdo tienen efectivamente elementos para poner encima de la mesa para decir se va a mejorar en esto, se va a mejorar en esto y se va a mejorar en esto otro, ¿no?
Pero a mí me da la impresión, a mí, Javier, ahí ya te devuelvo la palabra, que no se nos debería olvidar que esto, que los márgenes de este acuerdo, ¿no? Distan significativamente de llegar a un sistema de seguridad social, ¿no? Y el tema, Raúl, Monse, Javiera, de las jubilaciones bajas van a mejorar, pero no se van a resolver con esta reforma, reformita, ajuste, llámenlo como quieran. Y no quiero idealizar Europa, Javiera. Yo sé que ahí tú conoces todas las contradicciones y problemas que hay por allá, pero hay ciertos parámetros también para contrastar respecto a cómo funciona la seguridad social en otras regiones del mundo, en otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, ahí te doy la palabra. De hecho, acá te cobran el 21%, o sea, y eso es como lo que uno cotiza. Es harto. Incluso yo que gano, no sé, como 500 lucas, más o menos como llevan plata chilena, me sacan como eso más lo que te pone el Estado. Y hay como un sistema también que equivale como un 21%, que es como de ahorro en la previsional. Es bastante. Pero sí, hay cosas que no entiendo de Raúl que me cuesta, que me parecen súper contradictorias porque dice... No, sí, es que me cuesta pensar o entender de que defiendan el sistema de FP. Hermanos, o sea, están defendiendo las ISAPRES que tuvieron que se estafaron a todo Chile y que además con un pésimo acuerdo le están devolviendo 1.000 pesos a cada uno, a cada persona, a cada los afiliados, no sé, en 15 años. O sea, y los siguen defendiendo. Y yo creo que hay un tema ideológico acá que es evidente respecto a este tema. O sea, y respecto de cómo es vista la seguridad social o no es vista como seguridad social y por todo lo que hay que lucrar en Chile. Ahora, el problema de esto, y eso es lo que me da miedo de este paso, que por muy documentado y muy bien lo defiende, por supuesto, Raúl, porque tiene que defenderlo, es que esto va a ser una clausura del debate previsional. Esto no es un puntapié inicial para que en algún momento pensemos en una reforma. Esto no es cierto, o sea, no le vengamos a vender eso a la gente porque eso es mentira. Además, o sea, todo apunta a que va a gobernar la derecha del 2026 en adelante. Entonces, yo no veo a Evelyn Matei, por ejemplo, generando un gran acuerdo por las pensiones dignas. Este tema no les interesa. Entonces ahora quieren sacárselo encima, que parece más bien una papa caliente, y como terminar, y por supuesto, dadas las formas y todo lo que ha ocurrido en estos años, del 2022 en adelante también, donde ha habido mucha irresponsabilidad de la izquierda de no defender, de no dar las batallas concretas como se deberían haber dado. O sea, y acá había que priorizar, si no se puede hacer todo, no podemos cambiar todo. Y de hecho lo más complejo de esta situación, y que yo creo que todavía no se cierran las heridas, es de cómo el daño de la discursiva excesivamente transformadora se choca con la realidad de una institucionalidad mezquina, extremadamente acotada, que no permite mayores modificaciones y correlaciones de fuerzas políticas básicamente de minoría, de las fuerzas progresistas del país. Entonces, acá yo creo que hay que ser lo más realista posible y espero que estas lecciones las aprenda también la izquierda, porque esto nos está costando banderas de lucha, como por ejemplo que a las feministas nos llamen woke, no solo las fuerzas conservadoras, sino que también las fuerzas conservadoras dentro del progresismo. Entonces acá nos tenemos que ser responsables de parte de la clausura de estos debates. Y este debate en particular, a mí por lo menos, es un debate que me genera cólera, porque al final del día es ver a mis vecinos, incluso que estuve hasta el día domingo en Chile, que salen a trabajar, que son de la edad de mi mamá, por ejemplo, que mi mamá por lo menos no tiene una buena jubilación, pero sí tiene un buen pasar por lo que ella hizo antes con mi papá, por lo menos como familia, como grupo familiar. Ellos se preocuparon de tener un futuro, pero veía vecinos de la misma edad de ella que están más de 70 años yendo a trabajar todavía a la construcción. Entonces, ese es el problema de fondo, o sea, personas que están desnutridas, personas que no tienen, que si bien hay programas de acceso en los consultorios a mejores vejez, estas personas todavía tienen que seguir trabajando para poder comer. Entonces, eso es lo que a mí me tiene preocupada desde la perspectiva de la ética pública, desde la perspectiva más allá de un acuerdo político. Nosotros sabemos, y en eso estoy consciente, de que el Congreso que tenemos es uno de los peores congresos que tenemos en la historia del país, que de verdad a mí me cuesta entender las cosas que se hablan ahí, los mismos actores arriba de un cajón de tomate esperando hacer un reel, pero eso también es la misma superficialidad de quienes nos gobiernan, que hacen vocerías para el Instagram y no hacen vocerías realmente necesarias para comunicar lo que está ocurriendo. Entonces, creo acá, y con esto termino, yo creo que la discusión de fondo va a ser la clausura de un debate sobre seguridad social, la clausura del debate precisamente de banderas que van a quedar a medias y que ni siquiera van a quedar a medias. O sea, este gobierno no va a poder hacer ninguna reforma.
O sea, ya lo estamos viendo. Ahora, si le damos una vuelta, yo creo que la agenda de seguridad podría ser la gran herencia de este gobierno, pero de las reformas, de las grandes transformaciones y la dialéctica esta ofensiva contra los 30 años, contra la vieja política asquerosa, no sé qué, horrible, que no hizo nada, creo que es la triste realidad, cómo funciona lamentablemente la política y cómo el conservadurismo todavía persiste en el país y cómo trabajamos con eso, con esa misma gente para poder generar ciertas condiciones de avanzar lo que se pueda. Bueno, vamos a ir un breve alto. Obviamente no se clausura aquí el debate. Raúl va a tomar la palabra a la vuelta. Seguimos viendo este y otros temas en este día jueves 16 de enero en Radio Análisis. Vamos y volvemos. En el fin del mundo, donde la tierra y el cielo se encuentran, me encontré conmigo misma. En Aysén, Patagonia, cada paso es libertad, cada paisaje serenidad. En un lugar donde lo simple y natural me enseñó a conectar con lo auténtico. Aquí, entre montañas, ríos y bosques, descubrí la belleza en lo simple y la paz que solo la naturaleza puede dar. Alarga tu verano, desconéctate y vive Aysén, Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antimapu de nuestra universidad. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Gracias a la gentil habilitación de Francisco Eas, continuamos con nuestro panel esta mañana con Montserrat Rolano, con Javier Arce y con Raúl.
Raúl Méndez. Raúl, bueno, ya que estamos hablando de pensiones, cuando empezó este panel, a Javier le trajeron un vaso lleno de agua, terminó medio vacío, ahora se lo volvieron a llenar, y en eso estamos, ¿no? A Raúl, dije. A Raúl, sí. Y en eso estamos, en el análisis de cómo ponderar esto que está pasando, Raúl. Sí, yo creo que definitivamente no es el escenario ideal. Es algo un poco obvio decirlo, pero parece que hay que reforzarlo, porque efectivamente la propuesta de reforma del gobierno ingresó hace aproximadamente 2 años al Congreso, y uno puede ver lo que piensa el gobierno, cuáles son sus expectativas en ese texto, digamos. Si me preguntan a mí, yo qué es lo que espero para un sistema de seguridad social en materia de pensiones, que efectivamente las AFP no existan. Tiene que haber una división de la industria con un ente público que administre las cuentas y aproveche las economías de escala y cobre muchísimo más barato por eso que lo que hacen las AFP, y los inversores ganen por sus resultados y no sea como ahora, que cuando se pierde plata siguen ganando igual, y que exista un sistema de seguro social mixto que incluya la cotización tripartita que mencionaba Montserrat antes, pero además el sistema mixto en el sentido de los países de la OCDE, que también implica con solidaridad inter e intrageneracional, que permita asegurar las pensiones hoy día y dar sostenibilidad a largo plazo. Eso, lamentablemente, que es lo que entró al Congreso, no es posible seguir avanzando en el Congreso, y entonces los puntos de acuerdo hay que buscarlos, tanto por el lado de qué es lo que convence a los parlamentarios para votar, porque esto es realismo político puro y duro, digamos. Y además lo que hace que sea el sistema sostenible y que permita entregarle beneficios a las personas, digamos, porque en la medida que hay acuerdos que no generan beneficios para las personas, eso es un fracaso del sistema político total, y que erosiona incluso la democracia. Eso es el peligro que existe ahí. Entonces, yo creo que el acuerdo hoy día es valorable porque permite avanzar en esos dos objetivos. Creo que hay aspectos que no están 100% cerrados, como por ejemplo el tema del acceso a los beneficios, sobre todo para el caso de las mujeres, porque deja a muchas personas fuera, entonces no cumple uno de los objetivos. O sea, dejar de los 13 años de cotización. Exactamente, dejar a tantas personas fuera de un beneficio no cumple el objetivo de volver real el beneficio de un acuerdo político relevante. Afecta a una industria tremendamente abusiva, y no es afectar por afectar, sino que además también le genera incentivos para que administren de mejor manera las cuentas y se eviten las pérdidas. Cambia, cosas más de detalles, pero cambia los multifondos por fondos generacionales y hace una serie de modificaciones que permiten decir que es mejor que lo que hay, que no es lo ideal, pero que es mejor que lo que hay. Y en el futuro tendremos una conversación que es distinta. Y ahí yo difiero con lo que dice Javier. O sea, está bien, quizás no sea durante porque también hay que pensar en las dimensiones de los plazos, digamos. 4 años es un muy corto plazo en materia previsional. Cuando decimos el fracaso de la industria previsional actual de la AFP es porque estamos evaluando 40 años, no estamos evaluando 4 años. Entonces, hay que esperar que esto avance, que se apruebe, que vaya en la dirección que se ha señalado que tiene que ir, y ir evaluándolo en el sentido que ese periodo pasa. En las indicaciones viene un periodo de transición de alrededor de 20 años de aumento de cotizaciones con incorporación de los beneficios del seguro, que luego va decayendo en otros 10 años, donde pasan a ser cuentas de capitalización individual. Y bueno, ahí lo que mencionaba antes, entonces, en esos momentos, que no es durante el gobierno de Evelyn Matei, va a haber una institucionalidad del seguro social que nos va a cambiar el eje de la discusión, y vamos a tener que evaluar, bueno, qué es lo que conviene a los actuales jubilados de 20 o 30 años más. Que sigamos con esta lógica del sálvese quien pueda, o parece que fue mejor que transitemos a una lógica de apoyémonos entre todos. Y en ese sentido yo creo que el eje de la discusión cambia y que esto es tremendamente positivo.
Sí, bueno, hay que esperar que se apruebe en la Cámara, ¿no? Porque sabemos que los acuerdos en el Senado no son necesariamente vinculantes en la Cámara Baja, y aquí el gobierno, en año electoral además, o la izquierda va a poder decir con bastante certeza que el acuerdo o la reforma que salió del Congreso fue lo que la derecha permitió que se avanzara, ¿no? Y si no se afectó sustantivamente a la AFP fue porque un sector se opuso a aquello, ¿no? Creo que eso no es un eslogan, sino más bien es una descripción. Ahí quiero hacer el link, Javi, Raúl, con el tema de la campaña, la pre-campaña, podríamos decir, presidencial. Sabemos que falta harto tiempo todavía, pero hay varios movimientos de piezas. Por lo pronto está el caso de Evelyn Matei, que está corriendo sola. Algo de sombra le hace Johannes Kaiser, que en algunas encuestas incluso supera a José Antonio Kast en evaluación espontánea de liderazgos en la derecha. Llama la atención que los primeros lugares, incluso la encuesta de la UDP lo planteó de esa manera. Los primeros lugares los ocupa la derecha, la extrema derecha, la extrema derecha. Luego está Tomás Bodanovich por ahí, que es el que asuma del Frente Amplio, que asuma con mayores posibilidades, pero no se ve un liderazgo claro en el oficialismo. ¿Cómo ves tú, Javiera, el escenario? Porque sabemos que, bueno, febrero, marzo probablemente ya hay alguna definición. Ayer aquí Alejandro Olivares lo dijo en tono de broma, que el senador Lagos Weber hablaba como candidato, y bueno, salió luego un artículo en La Segunda que planteaba que sería un plan B en caso de que Carolina Toá no quisiera. Pero la verdad, se ve muy difuso el panorama en el oficialismo. Como ustedes dos pertenecen a ese sector, quería enfocarme ahí. ¿Cómo lo ves, Javiera? Creo que está difícil, pero, o sea, como que Evelyn Matei lleve corriendo tanto tiempo sola, puede llegar quemada. O sea, recordemos lo que le pasó a Lavín y a Jadwe en 2021, que iban corriendo solos, Lavín sobre todo, y esto es una maratón, esto no es la 100 metros plano. Entonces, yo creo además en un escenario en que todo el sistema político está en crisis, en que todos los partidos políticos están desprestigiados, en un gobierno que se mantiene alrededor de un 25-27% de aprobación, que le cuesta avanzar hacia construir. Claro, con ese 25% es lo que van a tener que decidir cómo se va a hacer la campaña parlamentaria. Básicamente, ¿a quién le va a llegar ese 25%? Ahora, yo por lo menos veo como la necesidad de que se haga o se presione dentro de la centroizquierda por un recambio generacional, por esta generación como de los 50 y algo, que es la generación, como que decían que esta generación perdía, que un poco la generación mi generación, que es la generación de Boric, se les adelantó y les pegó como un portonazo y se instalaron ellos por sobre los otros que estaban ahí a la fila, que me refiero a Orrego, me refiero a Toá, incluso podría decir Bodanovich, también Bodanovich Paulina, no Tomás, que puede ser interesante ahí la generación de esos otros liderazgos también. Y por otro lado, el Frente Amplio yo creo que tiene aquí echar manos, y yo creo que lo principal y la lección aprendida, por lo menos para mi mundo, es que esto no podemos dejarlo netamente a una nominación de candidaturas directas, sino que tendremos que forzar una primaria con los monos que hayan nomás. Ahora, lo que sí hay que configurar, porque Bachelet no va a ir, ya eso está completamente descartado, y lo digo lamentablemente, pero también positivamente, porque en realidad se genera una tremenda brecha entre la generación de la presidenta y la generación del presidente Boric, y ahí queda harta gente todavía, entre el mismo Lagos Weber, por ejemplo, también. Yo creo que todavía queda harto paño que cortar y ver de qué manera se van a distribuir los cupos, cómo vamos a ir en esa lista parlamentaria, si vamos a ir en una lista o dos listas. Hay que hacer un ejercicio de ingeniería electoral más o menos importante, ver qué conviene también a cada uno de los partidos y a cada uno de los conglomerados. El otro día leía una columna del Alfredo Joñant, creo que el lunes, en El País, donde decía que era urgente que el socialismo democrático se uniera, por ejemplo, en una federación o en un partido, lo que fuera, pero son tan fuertes las tradiciones que tiene cada uno de los partidos que lo ve prácticamente imposible.
Yo también creo que el ejercicio que hizo el Frente Amplio fue un ejercicio bastante bueno de unificación, pero estamos hablando de partidos que no tenían más de 3 años, 2 años de formación y que tampoco tenían raíces sociales, bueno, no tienen hasta ahora ninguna raíz social, pero no tenían raíces históricas tan fuertes como el Partido Radical o el Partido Socialista, que son partidos que tienen más de 90 años. Entonces, pero el PPD, por ejemplo, podría sí hacer ese ejercicio porque se está muriendo lentamente. El Partido Radical sobrevive gracias a acciones un poco aventuras más audaces electorales, pero a modo de supervivencia, no a modo de marcar un punto programático. Ahora, de nuevo, ganar la presidencia o competir la presidencia, ¿para qué? Y aquí está como la superficialidad y la frivolidad de los discursos, porque vamos a estar mejor, porque la gente va a estar mejor con nosotros. Eso me parece también un poco arrogante de parte como del mismo oficialismo. Yo creo que hay que mirar también los datos que vienen ahora respecto de los datos CACEN, que ahí es lo que me tiene preocupada sobre los datos de pobreza efectiva, para ver cómo se estableció la política social, que eso es básicamente gestión pública y eso va a impactar directamente en las preferencias electorales de la ciudadanía. Ahora, que la gente no esté viendo a la coalición de gobierno, a alguno de los partidos de la coalición de gobierno como una alternativa a los estudios de opinión pública, que esté ganando la derecha, tiene que ver por un déficit de política pública y un déficit de una mala administración del Estado. Entonces, y eso es evidente. O sea, por mucho que se hayan trabajado algunos temas, como los temas de la agenda de seguridad, que yo lo rescato completamente, hay cuestiones de déficit de política pública como la agenda educativa, como la agenda de salud, como esta agenda también de seguridad social, como también lo que tiene que ver con el desarrollo social de las personas que al parecer no le están haciendo sentido esas políticas públicas a la gente. Entonces, creo que ahí tenemos que examinar un poco más atrás, más allá, antes de poner los nombres, qué sería lo que nosotros podríamos como innovar en esto y si no, resignarnos un poco a conducir el proceso de oposición lo que dure. Y ahí hay que ver quién va a gobernar, porque es muy distinto que gobierne Evelyn, aunque la van a obligar a derechizarse, va a haber un efecto tracción ahí con estos derechistas tipo Kaiser, que yo a Kaiser lo vengo anunciando desde el 2022, vengo anunciándole, mis amigas me decían que estaba fumando la mota mala, pero les decía que Kaiser era un tipo que tenía mucha presencia, que era un tipo además muy carismático y que probablemente se podía faenar acá, y es un poco lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿cómo va a ser esta elección? Nosotros tenemos que, ojalá desde esa primaria, el candidato o la candidata más fuerte para que evitemos una segunda vuelta entre, no sé, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, o casi Evelyn Matei, porque ahí sería el peor de los mundos y evidentemente si ya estamos en minoría en el Congreso, vamos a quedar peor con una mala candidatura presidencial y una mala performance parlamentaria. Sí, bueno, no sé si es bueno o malo, lo digo descriptivamente nomás. Es difícil que aparezca alguien del oficialismo en la lista de en la encuesta de los candidatos cuando no hay candidatos, y los que hay dicen que no quieren ser, como Tomás Bodanovich, Michelle Bachelet, a la que hacía alusiones Javiera y otros, ¿no? Nota al pie, déjenme decirlo por decirlo nomás. El partido el partido de Kaiser, yo no me había concentrado en esto, se llama Partido Nacional Libertario. Y por lo que aparece en la prensa de la mañana, ya le ha quitado buena parte de los diputados a la bancada republicana. Ya son 5 los diputados del Partido Nacional Libertario, autodenominado más a la derecha que el Partido Republicano, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema y siguiendo la línea de lo que dice Javiera, que yo creo que es fácilmente constatable, no se puede dar en un país como Chile, en un año como el 2025, ganar una elección presidencial en enero cuando la elección es en noviembre. O sea, creo que es evidente que falta todavía mucho por recorrer, y la figura que hace Javiera de la comparación entre la maratón y los 100 metros planos, Raúl, creo que es bien interesante. Pero en esa misma línea hay que buscar el nombre, pero también hay que buscar el proyecto diferenciador, ¿no? Lo que ustedes, los académicos, llaman los clivajes, porque cuando compitió y ganó Boric, en contraste con Piñera, era más fácil levantar, por ejemplo, la bandera de que en la Araucanía o en la llamada macrozona sur se iba a hacer algo significativamente distinto. O al MAPU se decía en esa época. O al MAPU, que se iba a terminar con las AFP, que en materia de seguridad se iba a tener otra manera de enfrentar el tema.
iba a resultar más fácil contrastar una agenda de género o de feminismo con una persona que tiene una posición extremadamente conservadora como Kast, de lo que podría resultar contra una Evelyn Matei que por el solo hecho de ser mujer está en un lugar distinto simbólicamente al de Kast. Y así sucesivamente. Mi pregunta es, al fin y al cabo, ¿cómo se diferencia? ¿Cómo se le dice a la ciudadanía, por ejemplo, mira, nosotros en seguridad social lo vamos a hacer mejor que la derecha? O nosotros ahora sí que sí vamos a hacer una reforma de pensiones, o vamos a hacer una reforma tributaria, cuando por las razones que sean, mi introducción o mi pregunta no tiene que ver con culpas, por las razones que sean, en estos 4 años buena parte de estas cosas no se han podido hacer, ¿no? ¿Cómo te paras ante el país para decir ahora sí? Es interesante la reflexión que acompaña la pregunta, porque está enfocada en cómo las personas manifiestan su preferencia en la elección con respecto al presidente de la República. Entonces, claro, la campaña del presidente de la República decía todo lo que mencionaste que decía, y uno podría afirmar entonces que la gente optó por eso, apoyando esa agenda. Ajá. Pero al mismo tiempo que la elección del presidente de la República, y disculpa, quizás cambie un poquito el tema, pero me parece muy interesante, hubo una elección parlamentaria donde escogieron una mayoría de personas que no estaba de acuerdo con las mismas con los mismos ejes que mencionaste. Entonces, uno se podría preguntar por qué, digamos. ¿Qué pasa? Que hay porque son las mismas personas que votaron casi en el mismo momento. La diferencia entre la primera y la segunda vuelta son 4 semanas. En la que se vota primero por los parlamentarios, primera vuelta, después por el presidente. Entonces hay una disociación de las preferencias que es bien relevante. Y uno debería entonces plantearse la pregunta por el nombre, que es completamente válida, por la del imprescindible. Pues claro, sí. Me refiero como en este momento, sí, como el nombre, en este momento, también por el tema del programa, de cuáles son los elementos o las banderas con las que tú vas a avanzar para poder aglutinar un proyecto político que llegue hasta el momento de la elección. Y también, y no sé si ese es un aprendizaje que se puede hacer tanto por el lado de la institucionalidad de los partidos, por así decirlo, de cómo presentan su lista parlamentaria o de candidatos para poder respaldar esas propuestas, que en el lado de la derecha me parece que ahora va a ser un problema mayúsculo. Si ya tenían a Chile Vamos más o menos como en problemas con republicanos y todas las proyecciones señalaban que el republicano iba a crecer mucho, como comiéndose parte del lado de Chile Vamos, bueno, que ahora aparezca otra, que me imagino que va a querer diferenciarse aún más, se les va a dispersar bastante, en el lado de lo parlamentario al menos su forma de ir a competir. Pero aprovechando también la discusión sobre el sistema político, donde hay una gran conversación con respecto a que vamos a homogeneizar el Congreso por el lado de poner barreras a la salida. Si tú no cumples ciertos requisitos a la salida, bueno, entonces no compones esta cuestión y la arreglamos con los que quedamos adentro. Pero ¿será que entonces cuando la gente manifiesta su preferencia por el candidato presidencial que defiende esas banderas, está también pensando en quién va a defender esas banderas en el Congreso, o en verdad está comprometiendo su voto con la persona que simplemente es más conocida, con la persona que llegó primero al bingo, digamos, a la kermés, que lo acompañó en las fiestas patrias, en la Navidad? Entonces yo creo que también hay un desafío, aprovechando la conversación del sistema político, por volver no más engorroso y más limitado el sistema en mecanismos de salida, sino que más transparente al inicio, para la entrada. Que sea más claro cuando la gente manifiesta su preferencia, tanto por el candidato presidencial como por el candidato al Parlamento, cuáles son las ideas que respaldan esas listas parlamentarias por un lado y las listas, y los candidatos presidenciales por otro. Y ahí, bueno, si avanza el Congreso en hacer una reforma por ese lado, me parecería bastante valorable. El Frente Amplio presentó hace poco una propuesta de reforma al sistema político que incluye listas cerradas, justamente pensando en ese escenario. Pero si no se logra hacerlo institucionalmente, bueno, van a tener que ser los partidos, cuando formen sus listas, las que se planteen ese problema, pero de forma real.
y ya no solo estar compitiendo en el plano de las individualidades, porque eso provoca una degradación de la política que nos pone en el estado en el que estamos ahora actualmente, con un gobierno que efectivamente quiso llevar adelante todas estas transformaciones, varias de ellas también, hay que decirlo, se han conseguido. O sea, no es menor la aprobación de la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, no es menor que ahora dentro de 6 meses del 2021, se vaya a... perdón, esa norma fue hecha en el Senado desde el 2021 y fue respaldada por el Ejecutivo. Yo creo que acá hay temas, Raúl, que en términos solo para cerrar, que ahora dentro de 6 meses se vaya a implementar la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, y otros aspectos, el royalty minero y otros aspectos que se están llevando adelante por parte del gobierno, donde yo creo que tiene que haber un sentido desde el progresismo, no solo del oficialismo, desde el progresismo, poder dar continuidad a esas ideas y que se puedan materializar tanto en una candidatura presidencial como en la presentación de listas parlamentarias, donde sea más fácil identificar esas preferencias para las personas y efectivamente entonces aquellas propuestas se puedan realizarse, digamos, no tengamos el problema que tenemos ahora que comentamos latamente con el tema de las pensiones. Sí. Oye, si puedo agregar una cosa respecto de la reforma al sistema político, yo diría que la reforma que presentó el Frente Amplio no tiene ni una posibilidad ni siquiera de ser escuchada ni debatida. Y no digo porque esté mala, por el contrario. O sea, yo creo que el principal problema de la reforma que presentó, liderada por el senador Durresti, es que tenía un acuerdo mucho más amplio y que tampoco está siendo discutida y de hecho tampoco va a pasar probablemente a discusión. Y esa es mucho más transversal y es bastante mala. O sea, está planteando un umbral, no está planteando lo que dice Raúl respecto de las listas cerradas. Ahora, yo creo que no hay... No, yo dije que la del Frente Amplio planteaba eso, no la de... No, la de los otros no plantea eso. No, sí, ya lo dejé claro, Raúl. Mira, a mí lo que me preocupa de esto, sinceramente, es que estamos cayendo en un círculo vicioso en que los incumbentes no van a mejorar nada que les haga daño a ellos mismos. Salvo, yo creo que el tema del umbral, que no es efectivo para nada, el umbral, porque inmediatamente ponen un umbral y ponen una federación, en la propuesta liderada por Durresti y esta propuesta transversal. Yo creo que ninguna propuesta de sistema político a estas alturas va a salir, ya estamos súper encima de las elecciones, tenemos inscripciones de las primarias en abril, o sea, esto no se va a debatir. Entonces, yo creo que acá hay que hacerse cargo de las promesas incumplidas, hay que hacerse cargo de déficit de política pública y hay que hacerse cargo de un gobierno que se planteó transformador y que no lo fue, punto. Y que además se encontró con una coyuntura horrorosa que tuvo que ver con la seguridad y que yo diría que a eso sí hay que sacarle harto partido. Yo creo que este gobierno sí ha hecho cosas interesantes en materia de seguridad, más que incluso otros, ha invertido más en las policías, ha invertido más en carabineros, se ha generado un tipo de relación bastante distinta, de mucho enfrentamiento, a tener una relación de colaboración mucho mejor. Y yo creo que por ahí hay que darle... esa vuelta, pero si van a plantear, no sé, el FONASA como una reforma profunda y transformadora, las 40 horas, o sea, cuidado con esa dialéctica también, porque en realidad no todo el mundo le está llegando, no se sabe bien, hay problemas de comunicación. Yo creo que el tema... Yo creo que los dos temas, el tema de seguridad y el tema del control migratorio, que se ha problematizado también respecto a ese tema, yo creo que esos dos temas son fundamentales en la agenda pública. Y lo de la reforma del sistema político, lo lamento profundamente, pero eso no va a resultar. Y lo que a mí me parece más complejo, que no es la reforma del Frente Amplio, que digo que esa no se va a discutir, es que en la reforma, que sí es como la más hegemónica, la que sí es la más transversal, ni siquiera pusieron algún acápite de extender la ley de cuotas más allá del 2029 o incluso mejorar la ley de cuotas y ponerla por distrito. Entonces, creo yo, y en esto quiero dejar en claro que estoy en mi etapa totalmente pesimista, creo que el sistema está funcionando mal y que ninguna de las dos reformas, la del Frente Amplio menos todavía, va a ser discutida en el Congreso y probablemente ya nos vamos a chocar con las elecciones y ni siquiera vamos a poder verla en el otro proceso parlamentario. Sí, la ley de cuotas está considerada en la propuesta del Frente Amplio. Yo solamente diría como comentario al final, a propósito de lo que decías tú, Raúl,
del desafío para los partidos de elegir buenos candidatos al Parlamento, porque lo que hemos visto es que muchas veces se toman decisiones en función de quién es más conocido, de personas que vienen de programas de televisión. No quiero con esto personalizar en nadie en particular, pero es un desafío también para todos los partidos, porque esto es bien transversal. Son las 9:31, tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis. Agradecemos a Javier Arce. Javi, que estés muy bien, que tengas un buen día. Muchas gracias. Oye, sí, a propósito de disculpa, de llevar cualquier candidato, estoy sorprendida lo del tema de Mike Torsini y esta vuelta como a la farándula que estamos teniendo en la política, que me parece increíble que después vengan a decir también que estas cosas se toman en serio, porque de verdad si ponemos a cualquier persona como candidato, estamos cometiendo errores, y eso lo han hecho todos los partidos también, y hay que hacerse cargo de la gente que están poniendo y que está ahí legislando. Así es. Raúl Méndez, muchas gracias por acompañarnos durante este día jueves. Que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a ir a un breve alto. Ahí a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.